damos la bienvenida a estos speakers de lujo que nos van a deleitar con una charla hermosa. Los presento. Lucas Asenjo es un estudiante de Ingeniería Industrial de 19 años, emprendedor y fundador de APA 3D SRL, empresa dedicada a la fabricación y venta de impresoras 3D industriales, insumos y diseño e impresión 3D. También tenemos a Agustín Roberts Papaiani. Agustín es un estudiante de Ingeniería Electrónica, también de 19 años, emprendedor y cofundador de APA 3D SRL, empresa dedicada a la fabricación, venta y demás assets que dije antes. ¡Pase! Un fuerte aplauso. Rómpanla, chicos. Buenas a todos. ¿Se escucha bien? Hola, ahí está el mío. Bueno, yo soy Agustín, de APA 3D. Habla fuerte. Hola. Hola. A ver, la técnica, ¿podemos activar este micrófono? Bueno, siempre hay problemas técnicos en... Hola. Bueno, ¿querés este igual? Bueno, dale. Bueno, mi nombre es Lucas. Sí. Ahí. Bueno, nuestra charla va a ser sobre materiales de muy alto rendimiento. Normalmente ustedes conocen lo que son materiales técnicos, como lo que es el nylon, el PC, el ABS, pero ahora estamos hablando de un nivel más alto todavía. Bueno, normalmente para lo que es impresión 3D se usan los termoplásticos, que son materiales que cuando se le aporta energía, o sea, se le sube la temperatura, empiezan a convertirse en fluidos. Nosotros los termoestables y los elastómeros no lo usamos para impresión 3D. Y lo que hablábamos nosotros es que en esta escala de dificultad tendríamos arriba de todo estos materiales de muy alto rendimiento, que son materiales que resisten a diferentes cosas. ¿Querés empezar, Agus? Sí, o sea, lo que tiene muy bueno esto que todavía acá no se usa, de los materiales de alto rendimiento como el PIC, PEI, y también con aleaciones con fibra de carbono, que son mucho más resistentes a los materiales que se usan normalmente, como lo que dijo él, el PLA, nylon, que son tomados como de alto rendimiento, pero desconociendo que existen estos todavía. Hay algunos como el PEI 9085 que son resistentes a ácidos. Tenemos el PPSU, que es inherente a la llama, que le pueden dar con llama directa y se derrite, pero no se prende fuego. Y también tenemos el PIC, que tenemos un PIC que es grado médico, que es implantable, puede ser implantado y es más biocompatible que el titanio. Bueno, estos materiales, además de tener excelentes características, tienen ciertos requerimientos, que esto nos da pie para empezar a hablar sobre el siguiente tema. Estos requerimientos son que necesitan temperaturas muy altas de impresión, necesitan ambientes calefaccionados, controlados, con temperaturas estables, necesitan después tratamientos térmicos que determinan de dar sus propiedades. La mayoría de estos materiales son semicristalinos, se le dice, que cuando se imprimen se estructura diferente los cristales que tiene la propia impresión, que después se le da un tratamiento térmico donde terminan de tener estas propiedades. Después, bueno, ¿qué otras cosas necesitamos? Son muy higroscópicos, quiere decir que necesitan un secado previo que le saque toda la humedad. Caso que normalmente en la mayoría de los materiales que son impresos pasa esto, la humedad, pero en estos materiales se nota muchísimo más. ¿Qué pasa otra cosa? Normalmente usamos el Robi para pegar en la cama, la mayoría de los que imprimen, ¿no? ¿Qué pasa? En estos materiales el Robi no funciona, porque las temperaturas tan altas que maneja evapora prácticamente cualquier cosa que se le aplique. Entonces es por eso que ahí aparecen pegamentos especiales, incluso aunque no lo crean, el mejor para esto es la bolivarra, a uso así más común. La bolivarra que todos conocemos va perfecto para lo que es el PIC. Bueno, empezamos con lo que son las impresoras de alta temperatura, ¿no? Porque tenemos el material, pero ahora necesitamos imprimirlo. Entonces ahí aparecen las impresoras de alta temperatura. Estas impresoras son impresoras que están todas cerradas, son impresoras que calientan el ambiente, y estamos hablando de temperaturas muy altas, ¿o no? Sí, la más chiquita, que es la más económica, levanta 450 grados, que para el material que más necesita temperatura que tenemos nosotros es el PIC con fibra de carbono, que puede resistir una pieza terminada en ese material 250 grados de trabajo. Se imprime a 420. Es para piezas mecánicas y que necesiten mucha temperatura, es muy bueno. También es muy liviano y muy resistente.
Y bueno, para poder imprimirlo necesitamos que la cama llegue a por lo menos 150 y también el ambiente calefaccionado. Muchas impresoras usan el mismo calor que levanta la cama para calentar el ambiente, pero no, acá no es, necesitas un poco más. Entonces las impresoras que tenemos tienen calefaccionador propio para Bueno, calentar. un detalle muy curioso de las impresoras es que la mayoría de las impresoras comerciales tienen cama de vidrio o cama de PEI, que sería la cama magnética, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En este tipo de impresoras empieza a aparecer la fibra de carbono como cama. Porque ¿qué pasa? Cuando el material se empieza a imprimir, requiere muchas temperaturas. Tuvimos nosotros la oportunidad de hacer, en lo que son piezas que se están usando hoy en día y algunos casos de estudio de otros colegas que nos trajeron con estos materiales. Bueno, ¿querés empezar, Aus? Sí, estos son, justo estos modelos los tenemos expuestos en nuestro stand. Es una pieza para una máquina textil que se había descontinuado hace años y no lo conseguían y tenían la máquina parada hace un montón, la tenían tapada, la tenían como una mesa. Y uno fue un pasante a ver ahí y se metió con la máquina porque vio que era una máquina muy buena y le daba lástima que esté ahí parada. Entonces empezó a buscar alternativas y nos contactó con nosotros y le logramos hacer una réplica original, o sea, una réplica en PIC de la pieza que tenían original de la máquina, que la tenían guardada todavía toda rota. Y después le hicimos varias para que tengan. Bueno, como lo que le hablábamos antes, si se fijan, la pieza esta del medio es la pieza recién impresa. Así es como sale de la impresora. Si ven, tiene varias capas con diferentes colores, ¿ven? Tiene un color más oscuro, otro más claro. Y estas son las capas después de un tratamiento térmico que se le da, que se llama annealing, que es donde el material ahí recibe toda la reestructuración de cristales y termina siendo lo más resistente que se puede. Si se fijan, hay un gran cambio de color. Bueno, este otro caso es de una empresa que se dedica a hacer hilos y sogas. ¿Y qué pasaba? Tenían esta pieza, que como la ven allá, la roja, se estaba partida. Pero la pieza viene de Berlín. Y como sabemos, en Argentina es bastante complejo traer piezas afuera. Estamos hablando de que tenía 4 o 5 meses la máquina sin el repuesto. Que 4 o 5 meses una máquina parada es muy complicado. Entonces, ¿qué opciones tenía? Mecanizarlo. Pero mecanizar esas piezas sale mucha plata y lleva mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Las hicimos en policarbonato con fibra de carbono. Ahí tienen 4 piezas y ahí está colocada la pieza. Y después se implementó también hacerla con TPU, material flexible que ustedes conocen, que también dio muy buen resultado. Bueno, estas son una de las mejores piezas. Prácticamente está toda la máquina hecha con impresión 3D. Lo único que no está impreso, bueno, son las propias barras de guía y lo que sería la estructura y el pistón. Esta es una empresa que se dedica a armar lampazos y los lampazos consisten en 2 piezas. Son 2 cápsulas, una va arriba y otra abajo. Y entre medio van las sogas que sirven para limpiar, ¿no? ¿Qué pasaba? El cliente los armaba uno por uno con 3 clavos que tenía que doblar y armar. O sea, le llevaba muchísimo tiempo y la producción era bastante baja comparado a lo que llegó a hacer con esto. La máquina consistía en esto, son 2 pistones, uno ahí y otro para cortar. ¿Y qué pasa? Hizo todas las geometrías que quiso, hizo todo lo que quiso con impresión 3D. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que es el borde son materiales blandos, puede ser ABS o nylon. Y si ven bien, entre medio de esas 2 placas negras, hay una placa un poco más gris. Eso es PIC con fibra de carbono. Es un PIC como normal, es un filamento negro que se le implantan piezas microscópicas de carbono que le dan estas mayores resistencias. Nosotros la habremos hecho hace un año la máquina y cada ciertos meses íbamos a revisar a ver cómo iba fluyendo el tema de la matriz, cómo resistía y todo eso, y la verdad que no tiene ninguna deformación. Bueno, este es un caso muy bueno. Este caso no lo hicimos nosotros, lo hicieron en el exterior, pero fueron unos colegas nuestros. Es una matriz para hacer suelas de zapato. Estas matrices, ¿qué tienen de bueno?
Que normalmente hacer una matriz te lleva varios meses, en el país que estés te lleva tiempo. Y son mucho más caras que una matriz como esta. Esta matriz fue hecha en PIC, ahí la ven puesta, colocada. Normalmente esta matriz trabaja a 180 grados y a unos 140 bares de presión, que sería alrededor de 140 veces más que la presión atmosférica normal. ¿Qué pasa? La matriz no va a servir para hacer 400, 1000 inyecciones. Sirve para hacer 7, 8 inyecciones, pero te permite a vos poder ver si tu producto va a ser así, si hay que modificar algo, y te permite hacerlo muy rápido. ¿Qué pasa? En 2, 3 días, como mucho, tenés la matriz impresa y podés volver a verificar si la geometría o la forma del producto que vos querés está bien. Y recién ahí saltar una matriz realmente hecha de metal. Porque ¿qué pasa? Modificar una matriz en metal lleva tiempo y plata, que con esto podemos ahorrarlo. Bueno, Agus. Este es otro engranaje como el primero que habíamos visto, de una máquina que la tenían parada, de una panadería con muchos clientes, y tuvieron la máquina parada creo que una semana, y nos llamaron de urgencia, que no conseguían cómo hacer la pieza rápido, y se la hicimos nosotros. La pieza estaba mecanizada en nylon, y ese color es porque la pieza va en un lugar llena de aceite, y bueno, le da ese color. Y nosotros a la semana le hicimos una pieza de repuesto en polipropileno, y ahora la máquina la tienen andando lo más bien. Lo importante y lo bueno de la impresión 3D es que rápido le haces una pieza funcional y bueno, ahora tienes la máquina perfecta andando con ese coso. Si la tuviera que haber mandado a mecanizar, un mes le puede tardar, y además es un montón más de plata. Bueno, este otro engranaje es para una gráfica, o sea, para que vean que se puede aplicar en cualquier ámbito y para cualquier tipo de piezas. Este engranaje, si lo ven allá el primero, el engranaje tenía un cierto diámetro, pero se barrió completamente. Eso van a poder verlo bien en el stand. Ahí se hizo la impresión y ahí está puesto el engranaje. ¿Qué pasa? Estos tipos de engranajes mayormente son máquinas que pasó hace mucho tiempo que se compraron, o que la fábrica ya no existe más, o que no se importa más. Y es complicado poder hacer un engranaje así. ¿Qué pasa? Mecanizado tendrías que partir de una barra muy grande, que vale un montón, que capaz que no te venden el pedacito de barra que vos necesitas. Capaz que te venden una barra de 1 metro o más para hacer un solo engranaje, ¿no? Te queda la barra guardada o demás. Entonces esto nos permite una gran versatilidad y poder hacer este tipo de engranaje, ¿no? Ahora, como bien decía Agustín, por ejemplo el PIC es grado médico, o sea, lleva ciertos requerimientos, ciertos tratamientos el material cuando se fabrica, pero puede llegar a ser implantable. Y se puede usar para hacer cranioplastías, reemplazo de huesos. Por ejemplo, esta es una cranioplastía que está imprimiéndose en PIC. Ahí tienen otra con el faltante. Esto se empieza así, empiezan a partir de una tomografía que se le hace al paciente, con cualquier defecto que tenga, y a partir de la tomografía, usando un programa, se hace el diseño 3D, como si fuese un STL del cráneo de la persona. Con el cráneo de la persona se diseña el faltante, y una vez diseñado el faltante, entra en la impresora y se empiezan a hacer las pruebas. El médico las valida y ya tiene el implante hecho en 15 días como mucho. ¿Y qué permite esto? Todos los cuerpos son diferentes, nadie tiene el mismo cráneo, nadie tiene los mismos huesos, son todas formas diferentes. Entonces, ¿qué nos permite esto? La variación de geometrías. Y si lo quisiéramos hacer en PIC mecanizado, estaríamos partiendo de un bloque muy grande, muy caro, y sería mucho tiempo. Además, es radioluminiscente, que quiere decir que cuando ustedes lo hacen una radiografía del material, el material no sale opaco en la radiografía como si saldría el titanio, por ejemplo, o algún metal. Y esto nos permite ver cualquier malformación que haya atrás en el tejido, o cualquier tipo de cosas que con el titanio no podríamos, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Querés? Gracias los chicos de APA 3D. ¿Tenemos preguntas? Quiero hacer un panorama general. Ahí hay una. ¿Alguien más? ¿Quién más? Sí, acá Bien. medio. Y ahí los vamos recorriendo.
Para lo que han hecho para la parte médica, ¿han seguido los protocolos y le han aprobado como para poder empezar a implementarlo o expandirse dentro del rubro médico? Las normas de la medicina. Nosotros tuvimos que certificar las máquinas. Tuvimos que hacer muchos certificados. Uno de ellos era hacer 20 o 30 piezas iguales y ellos verificaban que siempre salga igual. Nosotros hicimos toda la certificación de la máquina, las certificaciones del material, eso ya viene con el material. Compramos uno alemán, pero el resto de que sea implantable y el esterilizado y todo eso se ocupa la ortopedia o el particular. A ver, son prácticas que se hacen en cualquier parte del mundo, pero se hacen hace 10 años. El problema es que acá estamos bastante atrasados y es por eso que no lo vemos como algo conocido. Pero si empiezan a ver, van a ver que en cualquier parte del mundo se usa el PIC y se usa como implante. No sé si respondimos bien la duda. Sí, muchas gracias. Por acá hay otro. No, el mate es mío. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. ¿Qué tolerancia maneja la impresora cuando se maneja con PIC y cuánto es la deformación que tiene la pieza final cuando se le aplica el tratamiento térmico? Bueno, bien, muy buena pregunta. Apenas sale de la impresora, cualquier pieza tiene más o menos una décima de tolerancia. Pero ¿qué pasa? Con el tratamiento térmico empiezan a aparecer las contracciones, como bien decís vos, y ahí es donde aparece la deformación verdadera. Entonces, es muy complejo poder medirla como para decir esta pieza va a tener cierta contracción. Porque a medida que más grande es el volumen y cambia la geometría de la pieza, la contracción va a ser diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para poder corregir esto? Porque si no, no podríamos hacer ninguna pieza mecánica, ¿no? Lo que se hace son dos impresiones. Una primera impresión para poder ver cómo sale la pieza y ver qué contracción maneja. Y una segunda impresión ya con haciendo el ajuste necesario de porcentajes como para que la pieza salga con las medidas deseadas. Pero más o menos es más o menos una décima. Pero ¿qué tiene de bueno además este material? Que capaz no podemos hacer dos impresiones, ¿no? Lo que también nos permite este material es mecanizarlo. O sea, podemos hacer una impresión y si necesitamos un ajuste de décima, centésimo o hasta milésima, podríamos hacerlo con otro aparato aparte que tenga mayor precisión, como puede ser un torno, una fresa o cualquier otra máquina, ¿no? Sí, porque el PLA y los materiales comunes no son mecanizables. Se empieza a hacer una pasta y no lo pueden mecanizar. O necesitan mucha refrigeración para poder hacerle algún tratamiento con un torno. Muchas gracias. Buenas tardes. Recién dijeron que en un armado de un engranaje lleva costo y lleva tiempo fabricarlo en el metal o en el material original. Ustedes fabricaron ese engranaje y lo que a mí me interesaría saber es qué durabilidad tiene ese engranaje funcionando. Si imita o es mejor que el material original. Bueno, en el caso del material original, como bien ven, la mayoría de materiales mecanizables que se usan en polímeros son nylon o teflón, esos son los más comunes. Pero ¿qué pasa? Si nosotros más resistencia a la tracción y a los esfuerzos mecánicos, mayor resistencia a la temperatura, y aunque esté impreso y que sea la diferencia de capas más resistente o menos, al tener un material tan resistente lo vuelve incluso más resistente que el material original, ¿no? Si estamos hablando de metal, sería menos la resistencia, pero ¿qué pasa? Como bien decíamos antes, no siempre el metal es la mejor opción y no siempre es lo que realmente necesita la pieza. Si los esfuerzos que necesita lo podemos satisfacer con estos materiales, tranquilamente se puede hacer una pieza que dure la vida necesaria de la pieza, ¿no? Hola. En realidad relacionado un poco con la pregunta que hicieron recién, o sea, a la hora de elegir los materiales, ¿hacen un estudio de esfuerzos, no sé, elementos finitos o algo, o es más empírico y en base al tipo de uso seleccionan el material y después prueba y error, digamos, industrialmente hablando, ¿no? Pero más prueba y error. No, tenemos que hacer un estudio de cómo trabaja la pieza, qué esfuerzos le hacen a la pieza para ver qué material es mejor. Pues no es tan fácil como decir el más fuerte y ya está, como el CF-PIC, pero el CF-PIC es muy duro, es muy rígido y también es muy abrasivo. Entonces para engranajes no se recomienda el CF-PIC o en general aleaciones con fibra de carbono. Así que sí, hay que hacer un estudio de la pieza, de cómo trabaja, para ver bien qué material usar.
Y además, con el tema de elementos finitos, también depende del cliente. Si el cliente necesita una pieza, no podemos ponernos a mandarlo a hacer un estudio de esfuerzos y demás, porque los costos se van. Entonces, ¿qué pasa? Más que nada es algo empírico, como bien decías, que con la práctica uno va ganando y va diciendo, bueno, está hecho de teflón y podríamos usar un material un poco más duro con este tipo de configuración que va a andar bien. Ahora, si es un material, por ejemplo, para algo médico, que se tiene que hacer una producción en serie y demás, pero se usa la impresión 3D, ahí sí aparece el tema de ensayos de corte, de tracción, elementos finitos o lo que vos quieras. Depende también del cliente, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Los despedimos con un aplauso. La verdad es increíble. Ya estuvieron el año pasado ustedes con nosotros, ver gente tan joven, tan involucrada en tecnología increíble como esto. Tienen un stand de APA 3D afuera, así que cualquier otra duda lo pueden ver allá. Gracias, chicos. Gracias, que tengan buen día.